La salvación. La condición del hombre fue realmente lamentable. Después de la caída, perdió la presencia de Dios y se hizo su enemigo. Intentó sobrevivir por sí mismo, sin Dios, y terminó cayendo cada vez más en el pecado y la rebelión. Y es por eso que Dios necesitó proporcionar un medio para traer al hombre que había creado de regreso a Él. Y por ser justo y santo, Dios no pudo tolerar el pecado. Y podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 23, la parte A, que dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios no podía simplemente perdonar al hombre. La justicia de Dios necesitaba ser cumplida. El hombre debería morir, pues la paga del pecado es la muerte. Y esta es una situación muy complicada. Mas podemos ver una luz al final del túnel. Y esto lo vemos en Romanos 8:3. Ahí dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esta es una muy buena traducción, en semejanza de carne de pecado. Mas Él no pecó, recordemos eso bien. Ahora bien, Dios condenó al pecado, viniendo en carne, tomando la forma de hombre y muriendo en lugar del pecador. Esto lo vemos en Hebreos 2:14. Y de esta manera, el problema del pecado fue resuelto. El hombre pudo ser conducido de regreso a Dios por medio de la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz. Esto lo vemos en Efesios 1:7. El hombre recibe la remisión de los pecados por medio de creer en el Señor Jesús. Esto lo vemos en Hechos 10:43. Sin embargo, a pesar de que el hombre fue perdonado, aún existía un problema. Él no era solamente un pecador, sino también un enemigo de Dios. El problema del pecado fue resuelto por medio de la muerte del Señor Jesús, y la enemistad entre Dios y el hombre fue eliminada por el derramamiento de su sangre preciosa. Esto lo vemos en Colosenses 1:20. Esto es semejante a un hijo menor que rompe un jarrón de su padre y su hermano mayor compra otro y paga su deuda. El problema de la deuda ya fue resuelto, pero aún existe el problema del disgusto que le causó al padre. Es muy necesario que haya reconciliación entre el Padre y el Hijo. Y de esta manera, por medio de Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, Señor Jesús nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto lo vemos en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 19. Esta reconciliación está basada en la redención de Cristo y fue cumplida por la justificación de Dios. Esto lo vemos en Romanos, capítulo 5, versículos 9 al 10. Estábamos totalmente perdidos, mas encontramos esa esperanza. Tenemos una esperanza, hay salvación para nosotros, podemos volver a Dios nuevamente, ya no estamos condenados. ¡Oh Señor Jesús!